Si quieres venir a residir más de 90 días a España, por ejemplo, para hacer un máster, para realizar la carrera, el Erasmus, o sencillamente para aprender el idioma, para la cultura y disfrutar de nuestra gastronomía y nuestro país, necesitas obtener y tramitar antes el permiso de residencia. Hay dos tipos. Si eres un ciudadano comunitario, pues necesitarás realizar la documentación para obtener el permiso, el certificado de registros de ciudadanos de la Unión Europea. La segunda opción es que si eres un no comunitario, un ciudadano no comunitario, necesitarás obtener tu permiso de residencia para ciudadanos no comunitarios. En el consulado o en la embajada os podrán ayudar de toda la documentación que tenéis que tramitar. Uno de los requisitos en cuanto a los estudiantes es que necesitáis entregar vuestra inscripción de la matrícula, toda la documentación que os exijan y un seguro de médico para estudiantes. El seguro médico para extranjeros en España necesita cumplir unos requisitos que dice la ley y que os paso a explicar ahora. El primero, tiene que ser un seguro de salud completo. Esto quiere decir que tiene que abarcar todo lo que se asimila todo lo que ofrece el seguro de salud público. Es decir, intervenciones, consultas, operaciones, diagnósticos, todo lo necesario. Es un seguro de salud completo, por tanto, ¿vale? No vale un seguro que, por ejemplo, solo te ofrezca consultas médicas. Ese no cumpliría los requisitos de la ley y, por tanto, te demoraría en tu expediente. El segundo requisito que exige la ley para poder tramitar estos permisos de residencia o de estancia en España es que sea un seguro de salud sin carencias para urgencia vital. Nuestro seguro de salud elimina las carencias para urgencias vitales y accidentes según obliga la legislación. El tercer requisito que exige la legislación es que sea un seguro de salud sin copagos. Es decir, si tú necesitas que te operen o necesitas ir al médico o tienes un accidente y necesitas que te hagan una radiografía, todo eso tiene que ser sin copago. No vas a tener que hacer ningún pago adicional al que ya has hecho por contratar tu póliza. Por tanto, no vale un seguro que es mucho más económico, pero que es con copagos, que sí que tienes que pagar por todas estas cosas porque no cumpliría la legislación y demorarían de nuevo tu expediente. Si quieres ampliar la información de este vídeo, puedes entrar en nuestra página web, segurcorazon.com, entrar en el apartado de salud y ver nuestra entrada que pone seguro de salud para extranjeros en España. Allá nos explayamos y os decimos toda la información y toda la legislación que es posible que te interese conocer respecto al seguro de salud para tramitar en los certificados. Si además consideras que quizás te podamos ofrecer una propuesta interesante para ti y quieras pedirnos información, estaremos encantados y te recibiremos con los brazos abiertos en nuestra página web segurcorazon.com. Saludos.